los respectivos de la superintendencia y las buenas prácticas internacionales, vamos a poder ver en esta primera sección la posibilidad o algunas pautas para la celebración de asambleas virtuales, asambleas mixtas. Ese tipo de asambleas, pues hoy por hoy, desde que la pandemia pues llegó a nuestras vidas, ha tenido un gran énfasis, dada la gran posibilidad, la gran flexibilidad que le brinda a las interacciones en las asambleas de accionistas, al juntas de socios en general, en las reuniones de negocio, sobre todo en lo pertinente o en lo relacionado a votación, conformación, mantenimiento del quórum y en esa toma de decisiones que afectan el negocio. De ahí la importancia de tener claro cómo podemos balancear esa presencialidad con la virtualidad y sacarle el mayor provecho a ambos mundos para lograr esas eficiencias de las que estamos hablando ahorita. Con esto le paso a Camila para que continúe con la introducción. Gracias, Daniel. Bueno, y el primer tema que queremos abordar en la agenda está relacionado con los mecanismos que continúan habilitados bajo las normas actuales para celebrar estas reuniones ordinarias y para el ejercicio de los derechos de los accionistas, principalmente el del ejercicio del derecho de inspección. Y esto pues en una coyuntura social y económica que se caracteriza hoy en día por los esquemas mixtos y que lo estamos viviendo en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí desde el punto de vista corporativo, el esquema mixto lo que supone es que se deben balancear los intereses de los accionistas y de los administradores que quieren celebrar reuniones y ejercer sus derechos de manera presencial cara a cara y aquellos que quieren continuar ejerciendo sus derechos de forma remota, ¿no? Haciendo uso de estos mecanismos virtuales que realmente han caracterizado la interacción humana en estos 2 últimos años, argumentando ya sea temas de prevención o de salud, o porque simplemente encontraron en estos mecanismos pues un esquema flexible con un alto nivel de comodidad y conveniencia. Por ejemplo, el solo hecho de eliminar el tiempo de desplazamientos pues se ha vuelto un criterio muy importante en la toma de decisiones acerca de cómo se deberían realizar de ahora en adelante las reuniones, no solamente de accionistas, sino en los distintos ámbitos laborales. Y aquí es donde entonces la tecnología interviene y se vuelve pues un aliado para fortalecer y facilitar estos procesos, ¿no? Como lo decía Daniel, sobre todo dando seguridad a las partes acerca de realmente de la eficiencia y transparencia de estos procesos y estas interacciones virtuales. Y aquí pues los administradores tienen un gran reto y es el de implementar o escoger pues mecanismos legales y también tecnológicos que no solamente den esa seguridad, sino que realmente promuevan la participación de los accionistas y que permitan pues un ejercicio transparente y oportuno de los derechos. Y aquí solamente pues para tener un poco, digamos, de antecedentes y recordar, pues nada, en el marco de la emergencia sanitaria, pues declarada en Colombia, todos sabemos que el gobierno nacional pues implementó múltiples medidas que estaban dirigidas pues no solamente a mitigar y prevenir la propagación del virus, sino que realmente tuvieron impacto en el ejercicio de las actividades económicas y el marco normativo en materia corporativa pues no fue ajeno a estas modificaciones, muchas de las cuales se encuentran vigentes hoy en día y esas son las que queremos, digamos que repasar hoy porque tienen ya una vocación de permanencia en nuestro ordenamiento. ¿Qué reglas rigen hoy en día? La primera es que la normativa comercial colombiana permite que las reuniones de asambleas de accionistas y junta directiva se lleven a cabo de manera presencial, virtual o mixta. Tenemos entonces el mecanismo tradicional con presencia física, que el reto ahora para estos mecanismos es cómo ejercer o realizar estas reuniones de manera presencial, pero dando cumplimiento a la normatividad en materia biosanitaria y de bioseguridad. Los otros son los mecanismos remotos, en los cuales el gran reto es establecer mecanismos que le den seguridad a los participantes y que realmente pues den una sensación de transparencia dentro del proceso. Y los mecanismos mixtos, que son estas reuniones en las que algunos de los participantes asisten de manera presencial y otros lo hacen de manera remota. Y el gran reto es venir a manejar uno o dos grupos de participantes por medios diferentes y pues eso realmente presenta un gran reto para poder manejar de manera eficiente las reuniones. Y aquí hay un tema importante y es que la introducción de estos mecanismos no presenciales de toma de decisiones pues no fue algo nuevo con la pandemia. Realmente esto viene desde el año 1995 con la ley 222 que introdujo la posibilidad de celebrar reuniones de manera no presencial, pero con ciertas condiciones que sí han sido modificadas con ocasión pues, de la pandemia y de esa intención de promover más el uso de estos mecanismos. La norma
original lo que establecía era que estos mecanismos no presenciales procedían cuando por cualquier medio la totalidad de los accionistas pudieran deliberar y decidir por un mecanismo que permitiera una comunicación, dice la norma, simultánea o sucesiva y siempre pues que se dejara evidencia o soporte de la reunión. Y pues si bien esta norma ya sentaba las bases para celebrar las reuniones por medios virtuales, tenía ese requisito de que se debía contar con la presencia del 100% de los accionistas o socios, y pues esto realmente implicaba una exigencia mayor al quórum deliberativo ordinario previsto en la ley y en los estatutos sociales, que hacía que para muchas compañías que, por ejemplo, históricamente no contaban con la presencia del 100% de los accionistas en las reuniones, no pudieran hacer uso de estos mecanismos no presenciales. Y pues con la llegada de la pandemia, el gobierno nacional, en su esfuerzo por promover estos mecanismos no presenciales para alinear la actividad económica con las medidas de distanciamiento social que fueron tomadas durante la emergencia sanitaria, modificó la norma y precisamente en este punto para señalar que cuando la norma hace referencia a que todos los accionistas pueden deliberar de manera no presencial, se refiere a un número de accionistas que participen en la reunión y siempre que se cumpla pues con el quórum deliberativo, con lo cual pues se eliminó el requisito del 100% de los accionistas, ya no se requiere que la totalidad estén presentes o representados en la reunión no presencial, sino que la misma se pueda realizar válidamente con un número de accionistas que cumpla pues con el quórum deliberativo que esté previsto en los estatutos sociales. Y bueno, este fue realmente un gran avance para poder promover el uso de estos mecanismos no presenciales. ¿Qué otro cambio se hizo? La posibilidad de las reuniones mixtas. Estas antes no se preveían en la norma, las reuniones debían ser o presenciales o no presenciales, pero el 100% de los accionistas o los que se dictara para el quórum debían estar bajo el mismo mecanismo. Ahora, hoy en día, se permiten las reuniones mixtas, que como los decíamos, son aquellas en las cuales tenemos accionistas o socios que participan desde el punto de vista presencial, cara a cara en las reuniones, y otra parte que participa ya desde el punto de vista virtual. Y una vez previstas esas modificaciones a los mecanismos, pues el Gobierno Nacional estableció ciertas reglas de funcionamiento, sobre todo para las reuniones no presenciales y mixtas, que realmente se generaron como en estos nuevos, innovadores mecanismos y que hoy en día continúan vigentes. La primera es que, sin importar el mecanismo por el cual se hace la reunión, se debe continuar observando todas las normas legales y estatutarias sobre convocatoria, sobre quórum y mayorías para la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si la reunión se celebra virtual, pero se va a celebrar como una reunión universal sin necesidad de convocatoria previa, sigue aplicando el requisito de contar con la presencia del 100% de los accionistas. Entonces, aun cuando la normatividad eliminó el requisito del 100% para celebrar reuniones no presenciales, si éstas tienen el carácter universal, sí se debe cumplir con ese requisito. Otro ejemplo es que, por ejemplo, si la reunión es virtual y el accionista está representado por un apoderado, la calidad de apoderado debe haber sido acreditada ante la asamblea previo a la verificación del quórum. Y se debe haber verificado que el poder cumple con todos los requisitos previstos en los estatutos y en la ley. Y ahí es donde la administración pues tiene un rol importante de establecer cuál es el camino o cuál es el mecanismo a través del cual se debe suministrar esta información de manera que lo puedan validar previamente a la reunión. La segunda regla es que la convocatoria a las reuniones no presenciales o mixtas debe señalar los medios tecnológicos que han sido dispuestos por la administración para la participación y cualquier otra instrucción que sea necesaria para que los accionistas, los directores o los socios o sus apoderados pues puedan hacer parte de la reunión. Y eso pues es muy similar, digamos que los requisitos generales que se establecían para las convocatorias cuando se hacían reuniones presenciales es que debían señalar con claridad cuál era el lugar donde se iba a realizar la reunión. En este caso, al ser virtual, pues nos referimos a los medios tecnológicos. Y si la reunión es mixta, pues la convocatoria tiene que tener ese doble carácter. Y es informar los medios tecnológicos para quienes van a unir a la reunión por medios virtuales, pero también para los que van a participar de manera presencial, tienen que incluir la información ya no solo del lugar de la reunión, sino cualquier medida de bioseguridad, por ejemplo, que deba considerarse. Entonces, por ejemplo, la obligatoriedad de uso del tapabocas, las medidas de distanciamiento social, pues entre otras medidas que deban ser adoptadas por la administración. Una tercera regla es que siendo reuniones virtuales o mixtas, el representante legal debe verificar la identidad de las personas que asistan virtualmente.
Y esto pues lo establece la norma con el propósito de garantizar que en efecto, a través por medio de medios tecnológicos, pues se pueda garantizar que son realmente los accionistas, sus apoderados o los miembros de junta directiva quienes asisten a la reunión. Y debe dejarse constancia de esta verificación en el acta respectiva. Y como lo veremos más adelante con las menciones que va a hacer Daniel, pues este es otro tema en el cual la tecnología puede ser un aliado para dejar constancia de la verificación de la identidad por distintos medios, desde validaciones de identidad, claves, hasta el uso de la cámara obligatorio, que realmente lo que hace es que se pueda validar de primera mano, pues que la persona que está sentada al otro lado del computador realmente es quien dice ser. Y la cuarta regla es que el representante legal pues tiene que verificar la continuidad del quórum requerido bajo los estatutos sociales al inicio de la reunión, pero también tiene que verificar que el quórum se mantenga durante todo el desarrollo y hasta la culminación. Y esto pues viene muy relacionado con el hecho que bajo los medios virtuales o la gente se desconecta o la gente dejó prendida la cámara pero realmente no está presente, y lo que buscaba esta norma pues era garantizar que a través de los mecanismos electrónicos pues no perdemos esa capacidad de confirmar que las personas que deben estar, que están representadas en la asamblea, pues realmente están presentes durante toda la duración de la misma y que sus votos realmente son válidos y sus decisiones y sus deliberaciones son válidas porque estuvieron presentes durante toda la reunión. Y con todos estos mecanismos que están dispuestos para celebrar reuniones, entonces empiezan a surgir preguntas, ¿no? Como si, por ejemplo, si con el retorno a la presencialidad siguen obligados los administradores a disponer de estos medios virtuales o remotos para celebrar reuniones anuales no presenciales y mixtas. Y aquí es muy importante pues tener en cuenta que bajo las normas actuales y como ha sido también reconocido por la superintendencia, realmente recae en la administración de las compañías el decidir cuál es el mecanismo por medio del cual se lleva a cabo la reunión de la asamblea, pero pues esa decisión no puede ser ajena a las necesidades de la empresa y también a los intereses de los accionistas. Y la superintendencia en la circular 001 que expidió en el año 2021 en el marco de la pandemia, pues reconoció que si bien la administración tiene ese derecho y deber de escoger la modalidad, esta escogencia tiene que tener en cuenta o una aplicación pues del mejor juicio de la administración sobre cuál es el mecanismo más conveniente para celebrar la reunión. Y para eso pues tiene que considerar varias circunstancias, ¿no? La primera es la coyuntura, digamos que esto incluye la necesidad de verificar qué medidas han sido adoptadas por las autoridades nacionales o locales que, por ejemplo, impliquen restricciones a la movilidad, límites de aforo, la necesidad de adoptar medidas estrictas de bioseguridad. Y lo otro es también el de consultar realmente cuáles son los intereses de los accionistas y las condiciones particulares en las cuales quieren ejercer sus derechos con el fin de garantizar pues que haya una debida participación e igualdad sin restricciones, ¿no? Y todo pues en beneficio de la sociedad. Entonces nosotros consideramos que el hecho de que existan condiciones especiales como por ejemplo tener accionistas personas natural o apoderados con condiciones médicas especiales o que sean residentes en el exterior o en diferentes ciudades, pues son circunstancias que deben ser analizadas por la administración para poder habilitar mecanismos que sean incluyentes y que promuevan la participación de los accionistas. Y por tanto, pues sí, consideramos que la administración debe considerar los intereses y condiciones particulares de los accionistas al momento de definir el mecanismo de celebración de las reuniones ordinarias. Ahora, si dispuesto el mecanismo, un accionista no puede o no quiere asistir a la reunión, pues aplicarán la normativa específica en cuanto a quórum deliberativo y también mayorías para la toma de decisiones. Si el accionista no asiste por no estar de acuerdo con el medio a través del cual fue convocado, de esto se puede dejar constancia en el acta respectiva de la reunión. Y en caso pues de que no se alcance el quórum deliberatorio en cualquiera de las reuniones, pues se debe tener en cuenta lo que ya está previsto en las normas, ¿no? Y en el régimen societario frente a reuniones de segunda convocatoria, que, pues para recordar, son estas reuniones en las cuales si una reunión no se lleva a cabo por falta de quórum, eh, um, pues se debe convocar una nueva reunión que sesiona y decide válidamente ya en unas condiciones distintas, sino con un número plural de socios o accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. Aquí ya no aplican los quórum deliberativos que establezcan los estatutos y con algunas limitaciones de tiempo, ¿no? Estas son reuniones que deben efectuarse no antes de los 10 días de la reunión inicial ni después de los 30 días.
Bueno, y una vez definidas estas reglas actuales para la celebración de reuniones, le doy la palabra a Daniel y a Pablo para que nos hablen del ejercicio del derecho de inspección y de cómo la tecnología es un habilitador para que los accionistas puedan ejercer sus derechos políticos. Entonces, adelante, Dani y Pablo. Gracias, Camila. Bueno, para avanzar un poco en la conversación, solamente quiero a partir de este momento invitarlos a que nos contesten por medio de Menti, pues un poco cómo ven o qué opinan con respecto a lo que acaba de mencionar Camila. Me gustaría preguntarles a ustedes qué modalidad de reunión prefieren. Para eso, Karen, proyectemos Menti y damos algunas instrucciones para que las personas puedan votar en la encuesta. Creo que solamente estás proyectando la presentación. Bueno, mientras que se logra resolver Si quieres, Dani, algunas. perdóname, Karen, creo que vete al slide 5. Ajá, listo. Super. Acá, por favor, lo único que tiene que hacer es ingresar a esta página, www.metric.com, colocan este código apenas se lo pidan, o pueden usar ese código QR para responder a la primera pregunta, que es pues, precisamente qué modalidad de reunión prefieren ustedes. Antes de comenzar con el derecho de inspección, solo déjenme darles algunas pautas frente a qué recomendaciones se pueden tener a efectos de una celebración adecuada de la reunión de la asamblea o junta de socios de forma virtual. Lo primero es, por supuesto, si alguno de esos participantes pide que la reunión sea virtual o pues exige que aunque al menos se tenga alguna consideración de presencialidad, pues evidentemente esa persona desde ese momento está manifestando esa intención de que se va a conectar entonces utilizando algún mecanismo virtual, ¿no? Ya sea llamadas, es que eventualmente se va a exponer así, o videollamada, etcétera. Dicho eso, pues va a ser responsabilidad de esa persona asegurar que tiene los medios idóneos para conectarse y para la organización, para la empresa, para la administración, acá la recomendación es tener siempre a la mano una base de datos con los correos electrónicos registrados y que cada participante, cada accionista, cada socio o sus apoderados en su defecto, pues haya manifestado que es como su correo electrónico pues de notificaciones. De esta forma, pues aún ahí se va a asegurar, como lo decía Camila, pues algunos aspectos con respecto a la validación de la identidad de la persona. Ahí también vale la pena mencionar que en estricto sentido la superintendencia no está exigiendo ningún mecanismo específico para la celebración de las reuniones. Dicho eso, si bien es cierto, podría ser por Teams o por Zoom o por Webex o por cualquier plataforma que le podemos decir plataforma genérica, digamos, de reuniones virtuales. Acá la recomendación va a ser ir a quizás la posibilidad de implementar una plataforma especializada que no solamente te permita tener unos parámetros un poco más estrictos de validación de la identidad, sino que además te permite organizar de forma pues, mucho más fácil las votaciones y la determinación del quórum. Acá vale la pena hacer un comentario y es cuando se solicita la información de los diferentes participantes en la reunión, vale la pena tener en cuenta que estos datos son datos personales. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer una videollamada por Teams, supongamos, por Zoom o por la plataforma que ustedes utilicen, y ahí en esa llamada la voy a grabar y le pido a cada persona que exhiba la cédula, por ejemplo, en esa llamada, a ellos estoy recogiendo datos personales, ¿no? Entonces, no olvidarnos que cuando pues, exijo de alguna manera este tipo de información,
así sea para los efectos de celebración de la asamblea, que pareciera ser algo muy puntual y además con personas que no están en el día a día de la operación de la empresa, puede que no estén necesariamente en el día a día de la operación de la empresa. Yo igual como organización debo contar con los procedimientos claros para la eliminación de esos datos cuando ya no sean necesarios, es decir, inmediatamente terminada la reunión, o bien es cierto, si eventualmente esos datos se van a seguir utilizando, pues disponer de un proceso para almacenamiento seguro de la información. No olvidemos pues que en todo caso la Superintendencia de Industria y Comercio pues tiene esas facultades sancionatorias con respecto a la protección de los datos personales y que las multas pues no son pequeñas, ¿no? Ahora sí, pasando al ejercicio del derecho de inspección, voy a darle la palabra a Pablo Ravel, uno de nuestros socios de nuestro equipo de servicios legales, para que nos cuente un poco qué es lo que ha estado pasando recientemente al respecto y después de esto le damos algunas recomendaciones a ustedes para que puedan llevar al mundo digital el ejercicio de este derecho por los accionistas o socios. Pablo. Daniel, muchas gracias. En realidad, pues lo importante aquí es mencionar que el derecho de inspección no ha sido ajeno a estos avances tecnológicos que han surgido con ocasión de la pandemia. Digamos que claramente es el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de los accionistas que se ha visto pues impactado y que tiene que hacer y tiene la necesidad de hacer uso de la tecnología. Entonces, pues para comenzar, vamos brevemente a recordar qué es el derecho de inspección. Básicamente, el derecho de inspección es la facultad que tiene el accionista para de manera directa o a través de un delegado revisar los libros de la sociedad antes de la realización de las asambleas de accionistas para efectos de que pueda conocer la realidad administrativa y financiera de la misma y de esa manera pues pueda tomar y ejercer otro derecho que es el derecho de voto de una manera informada. Es, la información que se debe poner a disposición de los accionistas es básicamente la información contable, los libros de actas, los libros de registros de accionistas y por supuesto toda aquella información que guarda una relación directa con las decisiones que van a ser objeto de decisión en la reunión. No se debe olvidar que el derecho de accionistas no es un derecho que es ilimitado, existen varias limitaciones para el derecho de accionistas. La primera de ellas es la limitación de tiempo. En principio y particularmente para sociedades por acciones, me refiero a sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas, el tiempo para ejercer el derecho de inspección es durante la convocatoria. En las sociedades anónimas serán 15 días, en las sociedades por acciones simplificadas será 5 o un periodo mayor, dependiendo cómo se haya definido en los estatutos. La excepción a esta regla son las sociedades colectivas en comandita y sociedades de responsabilidad limitada, en las cuales no existe una limitación de tiempo para poder ejercer ese derecho de inspección. Otra de las limitaciones tiene que ver con el alcance, la forma como los accionistas van a ejercer ese derecho. En principio, pues como ya lo he mencionado, se referirá solo a aquella información que guarda una relación directa con las decisiones que van a ser objeto de la correspondiente reunión del máximo órgano social. Y adicionalmente, pues los accionistas deben tratar esa información con mucho cuidado porque pues esa información está sujeta a una reserva. Eso significa que pues podrán tomar las anotaciones que consideren convenientes solo para efectos de su información, pero no pueden en principio solicitar copias y tampoco hacer anotaciones o tachar o de alguna manera intervenir en esos documentos. En esta medida, pues también es importante tener en cuenta que los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspección, pues están sujetos a unas sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades que pueden ir desde sanciones pecuniarias y podrían incluso acarrear la remoción de los cargos. Habiendo hecho estas precisiones, pues por supuesto es importante pues traer a colación que decretada la emergencia, reconocida la situación de pandemia en marzo del año pasado, inmediatamente a esta situación reacciona la Superintendencia de Sociedades y por allá el 17 de marzo de 2020 expide una circular externa, que es la circular externa 002, en la cual invita a los administradores de las compañías para que adopten los mecanismos tecnológicos que permitan el ejercicio virtual del derecho de inspección. Y en esta misma regulación
les da la posibilidad a estos administradores para que establezcan los mecanismos que consideren necesarios a fin de evitar pues, que haya una divulgación de la información. Se busca mantener la reserva y la confidencialidad de esta información que es relevante para la sociedad. Es por esto que el año siguiente, me refiero ahora al decreto 176 del 2021, el gobierno nacional expide esta norma en la cual recoge esa recomendación o esa mejor práctica que hizo un año anterior la Superintendencia de Sociedades, en donde de manera expresa le da la posibilidad a los administradores de las sociedades para efectos de que construyan esos repositorios digitales en los que van a albergar la información a través de la cual le van a permitir a los accionistas ejercer su derecho de inspección y por supuesto nuevamente reitera que es la administración quien decide cuáles van a ser esas seguridades que amparadas en la tecnología van a implementar para que el ejercicio de manera virtual que hagan los accionistas pues no vaya digamos, a violar la posibilidad de mantener, digamos, confidencial y en reserva la información. El hecho de que se hayan adoptado estas medidas, pues por supuesto no revela a los accionistas de la carga de mantener como confidencial toda esta información, pues porque el ejercicio de inspección, del derecho de inspección, pues tiene única finalidad que el accionista se informe para tomar las decisiones correspondientes y pueda ejercer su derecho de voto. Esa información no está disponible para que haga un uso distinto de ella y por supuesto en el evento que así lo hiciera, pues tanto la sociedad como los accionistas de la sociedad gozan con las acciones legales que le permitan llevar a cabo, evitar que se continúe con la divulgación, así como el resarcimiento de los perjuicios que eventualmente pudiera causar con esta conducta. Habiendo dicho esto, pues claramente surgen dos grandes retos para los administradores y para las sociedades, y los dos retos principales son los siguientes. El primero es la definición de los mecanismos tecnológicos a través de los cuales se puede ejercer el derecho de inspección. Y el segundo reto es cuáles son esas otras medidas que basadas en la tecnología pueden garantizar la confidencialidad y no divulgación de la información. Es por esto que en este estado, digamos, de esta conversación, pues invito a Daniel para que por favor él nos cuente desde el punto de vista tecnológico de qué manera se puede apoyar a las sociedades para efectos de permitir un ejercicio del derecho de inspección, pues de manera conveniente, eficaz y segura. Súper, gracias Pablo. Bueno, mm, la superintendencia realmente no ha mencionado ningún requisito expreso que se va a cumplir a efectos de garantizar el ejercicio del derecho de inspección en la virtualidad, ¿no? Entonces, pues dicho eso, sería, digamos, correcto técnicamente decir que si yo escaneo algo y lo envío por correo electrónico, pues en efecto estoy garantizando el ejercicio de ese derecho. Si eventualmente algún accionista me está pidiendo cierta información, siempre y cuando pues, no esté sujeta a reserva, dado el giro de negocio, etcétera, etcétera. Y yo como administración las escaneo y se la mando por correo electrónico, pues ahí yo le estoy asegurando ese ejercicio del derecho de inspección. Ahora, ¿se recomienda eso? Pues no, para absolutamente nada, porque no puedo de ninguna manera tener un control con respecto a qué se va a hacer con esa información o si realmente está llegando a los destinatarios tal cual como está establecido. Y hay esa recomendación también anterior de contar pues, con esa base de datos en donde cada accionista, cada socio, pues ha registrado su dirección oficial, digamos, de notificación, es decir, por su correo electrónico, ¿no? Pues en ese orden de ideas, ¿qué se recomienda? Lo que se recomienda es, empieza a utilizar algunas plataformas que te permitan tener un accountability un poco más estricto con respecto a la información que vas a colocar para el ejercicio del derecho de inspección, que al menos pues, le exija al usuario una autenticación con un usuario y una contraseña. Los repositorios públicos que seguramente todos conocen, que todos hemos utilizado en algún momento para efectos personales en la vida cotidiana, como OneDrive, Google Drive, como Dropbox, pues podrían llegar a ser
alternativas a considerar, aunque de nuevo, pues no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque en los repositorios públicos, si bien es cierto, pues uno le da acceso a ciertas direcciones de correo electrónico en específico, pues la posibilidad, digamos, de error humano, en la medida que coloques un correo electrónico que no es y eventualmente le terminas dando acceso a una persona y que luego esa persona, pues, literalmente entre en la carpeta y puedas cargar esa información, no hay manera, digamos, de tener esos controles tan estrictos, ¿no? Dicho esto, hay plataformas especializadas para la disposición segura de información, de tal forma que yo pueda controlar no solamente la autenticación por medio de usuario y contraseña, sino que también pueda colocar doble factor de autenticación, por ejemplo, que le llegue al accionista o al socio, a la persona que sea que necesite compartir alguna cosa, un mensaje texto, por ejemplo, ¿no? A su celular. Entonces, no solamente tengo el correo electrónico, sino que también eventualmente tengo ese otro factor de autenticación para asegurarme que realmente le está llegando a esa persona. Y ya una vez dentro de esta plataforma, yo como administración puedo monitorear el movimiento de su usuario en las diferentes carpetas, saber qué está haciendo, saber hacia dónde va, qué información está viendo, darle el permiso si quisiera para descargar la información, pues no hacerlo, ¿no? Con esto que les acabo de contar, queremos entonces lanzar la segunda pregunta en este momento, que es justamente si les llama la atención o no contar con soluciones tecnológicas para el ejercicio del derecho de inspección. Acá la Karen nos está ayudando a colocar la pregunta. En un momento ven el código o con el código QR pueden responder directamente. Antes de continuar, valdría la pena resaltar que en la pregunta anterior, pues bueno, hubo votaciones bastante cerquita, pero pareciera ser que la gran mayoría están alineados o están mayoritariamente interesados en la celebración de las asambleas en forma virtual, ¿no? Acá estás pasando la pregunta. De nuevo, a ver, cosas puedes hacer con herramientas genéricas, pues de poder hacer, se puede hacer. Y una vez más, pues, la superintendencia no está estableciendo ninguna directriz específica para el ejercicio del derecho de inspección por mecanismos virtuales. Sin embargo, pues no es lo más recomendable por todo lo que acabamos de mencionar, y para eso es que precisamente existen las soluciones especializadas. Vale aquí quizás resaltar también y traer a colación algo que estaba mencionando Pablo, y es, pues al final del día, yo con la tecnología puedo hacer un montón de cosas y puedo tener la plataforma más segura del mundo y eventualmente tener pues una cantidad de inversión en ciberseguridad, pero ninguna plataforma tecnológica va a pretender garantizar al 100% el ejercicio ético de los derechos de los accionistas, ¿no? Y eso nos podría traer, por ejemplo, a mención lo que estamos comentando en la celebración de asambleas virtuales. Si bien es cierto, claro, yo como administración trato de tener algunos parámetros para que las personas se identifiquen, digamos, y garantizar que esas personas sean, en efecto, las que mencionan ser para efectos de la asamblea, no significa que eventualmente, pues, por ejemplo, yo pueda luego esa persona tener en su computador, pues a todo volumen, la celebración de la asamblea y que atrás haya escuchando 300 personas, ¿no? Pero, pues de nuevo, eso es consideraciones éticas que no le podemos tampoco, pues, exigir a la tecnología, así como también pasaría perfectamente, pues, que ese accionista, que ese socio, asista a la reunión y pues que inmediatamente luego salga a divulgar todo lo que se estableció, todo lo que se ha comentado, pues, en la sesión, pues, violando, por supuesto, el deber de confidencialidad y reserva de la información, ¿no? Con esto, bueno, tuvimos algunos problemas acá con 20, mejor regresemos, Karen, a la presentación, y con esto quiero más bien darle paso a Camila para que nos cuente un poco con respecto a la toma de decisiones de negocio y cómo se ha gestionado en lo particular, sobre todo con algo que creo que les va a llamar mucho la atención y que les interesará a muchos acá, que es el concepto del cumplimiento de la hipótesis de negocio. Camila. Gracias, Dani.
Sí, y bueno, además de las decisiones que de manera obligatoria deben tomarse en las reuniones ordinarias, como lo son, ustedes ya saben, la aprobación de estados financieros de fin de ejercicio, del informe de gestión y del proyecto de distribución de utilidades, hay ciertas decisiones que consideramos deben ser parte también del orden del día. Y la primera de ellas tiene que ver, como lo anticipaba Daniel, con el análisis de cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y aquí, pues como ustedes saben y lo hablamos también en nuestro webinar del año pasado, el 31 de diciembre de 2020, con la Ley de Emprendimiento, se derogó expresamente la causal de disolución por acumulación de pérdidas, que si recuerdan se presentaba por la generación de pérdidas contables que redujeran el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Y esta causal de disolución se reemplazó por la de incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio. Este análisis de hipótesis de negocio en marcha tiene su base en las normas contables y financieras, y estas normas lo que establecen es la obligación de que la administración al cierre de cada ejercicio realice este análisis para definir la base sobre la cual deben emitirse los estados financieros. Y desde el punto de vista corporativo se integró este concepto como una potencial causal de disolución frente a la cual pues, los accionistas deben tomar medidas, ya sea o para evitar la disolución de la compañía o ya para tomar la decisión de disolverse y liquidarse. El concepto o la hipótesis de negocio en marcha parte de un supuesto, y es que la sociedad se encuentra en funcionamiento, que esté desarrollando su actividad económica que contribuye a la generación de ingresos y que no exista un indicio o una expectativa razonable de que la sociedad no va a continuar ejecutando su objeto social y que deberá ser liquidada. Y la norma comercial establece que cuando se identifiquen indicios razonables de que una sociedad no cumple con esta hipótesis, esto constituye una causal de disolución, y los administradores tienen ciertos deberes que son similares a los que ya se prevían para la causal de disolución por acumulación de pérdidas, y que pues parten de la base es de que los administradores deban notificar de manera oportuna a los accionistas sobre la existencia de esta posible causal de disolución. ¿Cuál es el primer deber que establece la norma? Y es que, identificada una causal de disolución porque no se cumple con hipótesis de negocio en marcha, la administración tiene que abstenerse de realizar nuevas operaciones que sean diferentes a las del giro ordinario de los negocios. Y esto se da ¿por qué? Porque ya hay realmente un velo de duda sobre la capacidad de la compañía de continuar cumpliendo con sus obligaciones o de continuar desarrollando su objeto social, y la norma quiere evitar que se pueda involucrar a terceros que se vean afectados en el evento en que esa causal de disolución pues se vuelva ya realmente una realidad. El segundo es el deber de convocar de manera inmediata a la asamblea de accionistas para informarle acerca de esta situación, con el fin de que sea la asamblea quien analice cuáles son las medidas que se van a tomar, que estén conducentes, ya sea a darle continuidad a la sociedad o aprobar ya su disolución e iniciar el proceso de liquidación. Y aquí es muy importante que el incumplimiento de cualquiera de estos dos deberes hace que el administrador sea solidariamente responsable por cualquier perjuicio que pueda causar a los accionistas o a terceros por la falta de informar a la asamblea sobre la existencia o por la falta de limitar las operaciones de la compañía. Y este pues fue un cambio normativo que pues, introdujo estos deberes a los administradores, pero que realmente fue un cambio positivo en nuestra perspectiva, porque realmente no solamente atendió, sino que resolvió una discusión que se había levantado desde hace muchos años, en el sentido que la causal de disolución por pérdidas que tradicionalmente traía el Código de Comercio, pues realmente no era una causal técnica que reflejara la realidad de los negocios, y si los mismos tenían realmente una expectativa y una proyección razonable de generación futura de ingresos, pero que por diversas circunstancias externas, y lo vivimos pues con la pandemia o por la etapa de desarrollo en la que se encontraban, pues estaban generando era pérdidas de manera constante, pero eso no implicaba que su negocio no tuviera realmente un futuro y una expectativa razonable de generación de pérdidas, de generación de utilidades, perdón, a futuro. Y como un tema relacionado a este análisis de hipótesis de negocio en marcha, también hay otros deberes que queremos traer, digamos que a esta charla, y es ese deber de monitoreo periódico que la ley estableció para los administradores para identificar de manera temprana indicios o señales de potenciales deterioros patrimoniales o riesgos de insolvencia. Y esto fue introducido también por la ley de emprendimiento, y lo que establece es esta obligación de monitoreo y el deber de que los administradores
convoquen de manera inmediata a la Asamblea de Accionistas cuando de esa revisión periódica de los estados financieros, de la información financiera en general y de las proyecciones de la empresa que se ha realizado en cualquier tiempo, ya no solamente al final del ejercicio, puedan establecer algunos indicios de deterioro patrimonial o de un potencial riesgo de insolvencia. Y la norma lo que establece es que el no realizar este monitoreo periódico pues genera responsabilidad nuevamente solidaria de los administradores por los perjuicios que puedan ocasionar. Y la finalidad de esta norma pues va muy atada también a esta coyuntura económica que fue ocasionada por la pandemia y básicamente lo que busca es que los administradores pues realicen este seguimiento cercano y constante de la situación financiera para que se puedan anticipar posibles riesgos que afecten la capacidad financiera y de cumplimiento de las sociedades de sus obligaciones, de manera que no se vayan a afectar eventualmente los derechos de terceros y se tenga el tiempo para poder tomar medidas para preservar o salvar a la empresa. En el año 2021, el Gobierno Nacional expidió una serie de decretos en los cuales estableció ciertos indicadores financieros de referencia para que los administradores realicen ese monitoreo a los estados financieros. Y digo que son de referencias porque la ley misma establece que le corresponde es a la administración establecer cuáles son los indicadores más adecuados para este análisis de solidez patrimonial y solvencia, considerando pues las circunstancias particulares, ya sea la industria o el sector económico donde se desarrolla la actividad, el modelo de negocio que está implementado, las situaciones de coyuntura específica a nivel global que cada vez pues vemos que los eventos globales afectan a la economía local con un gran impacto y demás circunstancias pues que sean específicas respecto de la forma en la cual se desarrolla el objeto social. Y estos, pues los indicadores de referencia que estableció el gobierno realmente son indicadores financieros básicos, ¿no? Que están dirigidos pues a determinar la capacidad que tiene la sociedad de cumplir con sus obligaciones financieras, con el pago de sus deudas o pasivos a corto plazo. Incluyen unas fórmulas o indicadores de posición patrimonial negativa, de cierres históricos consecutivos con resultados negativos y fórmulas, digamos, que digamos muy generales de cálculo de razón corriente para ver cuál es la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo. Y en relación con este punto, un tema muy importante que estamos nosotros recomendando a nuestros clientes es, primero, que aunque la ley no establece una periodicidad específica para realizar esos monitoreos, pues la recomendación sí es que se haga al cierre de cada periodo mensual, de manera que se puedan pues identificar esos posibles indicios de deterioro o insolvencia al cierre de cada ejercicio mensual e identificar muy rápidamente cualquier indicio y que se pueda cumplir pues el del administrador con el deber de convocar a la asamblea de manera inmediata en el evento en el cual pues se presenten estas situaciones, ya sea para documentar las razones de negocio por las cuales se considera que estos indicios realmente no son un riesgo razonable de insolvencia o de deterioro y que no afectan el negocio en marcha, o para empezar a adelantar conversaciones sobre medidas acerca del futuro pues de la empresa. El segundo punto que estamos recomendando es que en los informes de gestión anual que se están preparando para las asambleas ordinarias se incluya pues expresamente, muy bien documentado y muy bien justificado, pues el análisis relativo no solamente al cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en marcha, sino que también se haga referencia a estos monitoreos constantes para señalar si en el transcurso del año se identificaron este tipo de indicios, qué medidas o planes de acción se tomaron y todo esto ¿para qué? Para que realmente quede documentado en un informe de gestión que es aprobado por los accionistas todo ese monitoreo de la situación financiera y que los administradores pues queden también protegidos, ¿no? En la medida en que pues cuentan con el informe de gestión como una muy buena herramienta para consolidar y documentar pues el cumplimiento de esos deberes que les ha sido impuesto por la ley. Y el tercero, y que nosotros, por ejemplo, nuestros clientes a los que los apoyamos en la preparación de las actas para las asambleas ordinarias, estamos implementando ya desde el año pasado, que se incluya expresamente como un punto del orden del día o dentro del punto del orden del día mismo de aprobación del informe de gestión, que se presentó de manera expresa por la administración el análisis de la hipótesis de negocio en marcha, que se documenten las discusiones que se hayan podido dar sobre este punto y se establezca una constancia expresa de que los accionistas están de acuerdo o no están de acuerdo con el análisis que la administración ha hecho sobre la hipótesis de negocio en marcha y potenciales riesgos de deterioro o insolvencia, de manera que nuevamente se deja documentado a nivel de las actas que se discutió este tema en la reunión y que los administradores pues cumplieron con los deberes que la ley les ha dado en esta materia.
Y ya para cerrar este tema de las decisiones, hay otro punto que nos gustaría poner sobre la mesa y tiene que ver con la ratificación de estas decisiones que han sido tomadas por la administración durante la pandemia. Esta es una recomendación que el año pasado también dimos, pero que consideramos que sigue siendo muy válida en la medida en que pues todavía seguimos en esta, digamos que coyuntura todavía, ya con un poco más de tranquilidad y claridad hacia dónde vamos, pero todavía con una incertidumbre de lo largo que ha sido, digamos que esta pandemia y ahora ya con noticias que pues, la emergencia sanitaria se va a seguir prorrogando en Colombia, ¿no? Y es que pues hasta el año pasado, como les decía, no, sí, todavía pues estábamos en este contexto de pandemia e incertidumbre y muchas sociedades se encontraban en un periodo de adaptación a los mecanismos que ha habilitado el Gobierno Nacional para la toma de decisiones. Nosotros tenemos clientes que no celebraron asambleas, tenemos clientes que realmente las asambleas se celebraron de manera muy rápida porque la presión realmente estaba en la administración de tomar las decisiones de negocio de una manera eficiente y rápida que permitieran pues hacer frente a la crisis económica, social y sanitaria. Y por eso es que este año recomendamos que se revisen todas estas decisiones que en los últimos 2 años han sido tomadas en materia contractual, en materia laboral, en materia de negocio, y que en las reuniones anuales y como parte también del informe de gestión o como un punto de discusión independiente, pues se relacionen las decisiones más relevantes del negocio que se tomaron durante esta época de pandemia y que realmente se documenten y señalen las razones de negocio que justificaron dichas decisiones, los riesgos que pueden implicar, las ventajas, los beneficios para las compañías, el análisis económico de los riesgos legales que se haya hecho para que estas decisiones sean validadas y ratificadas por los órganos corporativos. Y esto, pues, nuevamente, como les digo, para documentar el fundamento de esas decisiones que en su momento eran consideradas como las más convenientes por parte de la administración, pero que puede ser que en medio de la incertidumbre que generó la pandemia y donde realmente los esfuerzos estaban concentrados en preservar el negocio, pues no se pudo documentar el aval o los efectos que generaron para que los accionistas pudieran ratificarlos o validarlos. Entonces, nuevamente, estas otras las recomendaciones que consideramos importantes para poder proteger así la responsabilidad de los administradores que, como ustedes saben, pues tienen ese deber fiduciario de velar por el mejor interés de la empresa. Bueno, y dicho esto, ya le doy la palabra de nuevo a Pablo de Daniel para que nos hablen de otros aspectos en los cuales la tecnología puede ser un aliado importante del cumplimiento corporativo. Pues una de las preguntas que surge, que es un tema que ya es de conocimiento de todos, que no surge necesariamente con ocasión de la pandemia, pero que sí evidentemente es una muestra de cómo la tecnología puede apoyar, en este caso, la conservación de información relevante de la sociedad y le permite a los administradores un mejor manejo y gestión de la misma, es pues en qué estamos en relación con el manejo de los que se denominaron libros electrónicos de la sociedad. Básicamente, pues para efectos de que tengan idea de qué estamos en este tema, pues es importante mencionar que la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio ya tiene un sistema integrado de información en donde es el repositorio de los denominados libros electrónicos y recordar pues que la existencia y la regulación de los libros electrónicos ya viene de tiempo atrás, es así como encontramos pues el artículo 56 del Código de Comercio que establece cuáles son los libros que se pueden llevar, básicamente también indicando que la finalidad o las seguridades que debe tener es que garantice la inalterabilidad de los documentos, su conservación y también la seguridad de la información. Posteriormente, pues también encontramos el decreto 805 del 2013 que establece que es el procedimiento para el registro, que se entiende por un documento electrónico para el caso de los libros electrónicos y cuáles son el tipo de actos que se deben reflejar en los mismos. En términos generales, todo lo que tiene que ver con el registro de libros electrónicos tiene que hacerse en las cámaras de comercio de las jurisdicciones del domicilio principal de las sociedades. Allí, pues, se hará el registro de manera digital en mensajes de datos y de manera electrónica para el registro de estos libros acompañados de lo que se conoce como la firma digital o la firma electrónica, reuniendo, por supuesto, con los requisitos que estableció en su momento la ley 527 del 99, que si bien recordamos, entre otros temas, trató temas de comercio electrónico y también temas referentes a
a firma digital y firma electrónica. Eh, Vale la pena también recordar que los libros de junta directiva pueden llevarse de manera física o de manera virtual, perdón, o de manera electrónica, pero estos no deben registrarse en la Cámara de Comercio. Igualmente, pues será decisión de la administración de la sociedad si lleva un libro en físico, si lleva otro electrónico. No es posible llevar los libros de ambas formas, de manera física o de manera electrónica. Y habiendo decidido, por ejemplo, el mecanismo electrónico para llevar los libros y en el camino la administración le puede parecer que no es conveniente, pues existe la alternativa de decidir devolverse al medio físico para llevar los libros. Pues habiendo dicho esto, pues básicamente le voy a dar la palabra a Daniel para que nos comente cuáles son las herramientas tecnológicas que pueden existir para este apoyo del gobierno corporativo. Adelante, Daniel, por favor. Y gracias, Pablo. Bueno, como estaba mencionando, pues Pablo ahora, realmente no hay pues, unanimidad en las diferentes cámaras de comercio con respecto a cómo se pueda llevar los libros electrónicos. Por ahora, el servicio solamente está habilitado en la Cámara de Comercio de Bogotá y en la Cámara de Comercio de Cali. Habiendo dicho eso, no significa que yo como sociedad no pueda decidir utilizar herramientas que me permitan gestionar de forma más eficiente mi gobierno corporativo en el día a día. Cosas tan simples de nuevo como la digitalización de los libros. Y cuando digo digitalización no es registrar los libros electrónicamente en las cámaras, sino digitalizar las diferentes actas de asamblea cuando ya, por supuesto, han sido terminadas y firmadas por todos los participantes, por lo menos pues, por el presidente y el secretario, de tal manera que no tenga que estar consultando los libros físicos, sino que pueda apalancarme en un repositorio digitalizado, evidentemente con todos los parámetros de seguridad, para así poder agilizar la toma de decisión de negocio o hacer esa exhibición de esas actas para los efectos pertinentes. Acá vale la pena, y yo creo que nos podríamos aquí quedar pues horas hablando de la utilización de diferentes herramientas, cosas por ejemplo como soluciones de firma electrónica digital. No es la idea, por supuesto, pues excedernos más allá del tiempo que amablemente nos han compartido. Solamente dejarles como mensaje final que no hay que tenerle miedo, pero para absolutamente de ninguna forma, pues, al uso de tecnología para la administración del gobierno corporativo. Es tan válido hoy en día celebrar decisiones de negocio con todo lo que hemos venido mencionando por medio de mecanismos virtuales, así como lo es hacerlo en la presencialidad. Y por supuesto, también como lo mencionamos y lo reiteramos bastante pues en la llamada, hacer uso de herramientas especializadas, si bien es cierto, lo puedes hacer por medio de herramientas genéricas, las herramientas especializadas, pues sí que te dan una posibilidad de facilitarte la vida aún más, porque pues, al final del día son soluciones creadas específicamente para eso. Nosotros, por ejemplo, en EY hemos creado, no hace mucho, una solución precisamente para atender ese tipo de necesidades de nuestros clientes. La hemos denominado EY Talión, en donde lo que le brindamos a nuestros clientes es la posibilidad de, por medio de una interfaz como la que están viendo acá, supremamente simple, de hecho es una herramienta que administramos directamente nosotros, es decir, acá las empresas no tienen que preocuparse por parámetros de seguridad y estar pendientes si accede una persona que quizás no sea la que yo quiero que entre a la herramienta. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo eso. Y una vez creada la empresa, se va a poder encontrar información muy simple que pues, va a permitir la toma de decisiones de la forma más ágil posible. Por ejemplo, como aquí, la información actualizada del gobierno corporativo para cada una de las sociedades. Siguiente. Van a poder ver también un reminder o un pequeño administrador de obligaciones que tienen las sociedades. Siguiente también. Van a poderse encontrar datos de identificación de las empresas, las matrices, las afiliadas y las subsidiarias. Y también en esta herramienta, justamente en línea con lo que les estaba mencionando ahorita, tener la posibilidad de administrar fácilmente
los diferentes documentos digitalizados para la toma de decisiones. Claro, de nuevo, no es esto la creación de libros electrónicos conforme lo que está establecido en la ley, es más bien la digitalización de tu gobierno corporativo, que es perfectamente válido y aquí pues además aplicaría para cualquier sociedad. De hecho, no solamente las ubicadas en Colombia, sino que prácticamente pues en cualquier jurisdicción del mundo. Para finalizar, porque de nuevo no quiero pues tomarnos demasiado tiempo del que nos... Lo doy paso a Carolina Parra, gerente de nuestro equipo de servicios legales, para que nos presenten calendario de obligaciones legales que organizamos hace poco y que lanzamos precisamente hoy, que es una herramienta muy interesante y útil para ayudarles en el control y seguimiento de las obligaciones a cargo. Carolina. Gracias, Daniel. Bueno, sí, y en aras de seguir utilizando pues la tecnología como una herramienta aliada para el cumplimiento de las obligaciones corporativas, queríamos aprovechar este webinar para lanzar nuestro calendario legal, donde encontrar las obligaciones legales, periódicas y especiales para el año 2022 en temas corporativos, laborales, regulatorios. En pantalla ustedes están encontrando un código QR que lo van a poder escanear, los lleva directamente al calendario. No sé si es posible que podamos entrar acá directamente al calendario, simplemente como para mostrarles cómo funciona. Si no, ahí tenemos un pantallazo de cómo lo van a ver. Es muy fácil de navegar, muy sencillo de entrar. Lo encuentran por cada uno de los meses del año. Ahí arribita tiene unas flechitas que ustedes pueden ir avanzando en los meses de enero, febrero, marzo. Y hacia abajo van a encontrar el detalle de cada una de las obligaciones que se debe dar cumplimiento en cada uno de los meses. Y bueno, pues la idea es invitarlos a consultar y a navegar por el calendario y esperamos que efectivamente sea una herramienta que les facilite a las compañías el cumplimiento de sus obligaciones legales para el año 2022. Exacto, aquí precisamente ya lo estamos navegando. Ustedes van a encontrar estas flechitas acá arriba donde pueden ir avanzando hacia los meses de enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Y si vamos hacia el final de la página, ustedes van a encontrar ahí ya el detalle de cada una de las obligaciones por los días de cada mes. Entonces, bueno, como les decíamos, pues los invitamos a consultarlo, a que esto se les vuelva también a ustedes una herramienta de fácil consulta y les facilite el cumplimiento de las obligaciones corporativas para este año 2022. Y yo creo que ya con Gracias, esto Caro. estamos. Sí, perfecto. Cerramos. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, espero que nos podamos ver también el próximo año en el siguiente webinar sobre reuniones anuales.